dices, tú estás llevando histología o estoy equivocada. O ya hicieron bien. Porque son ustedes solo se acuerdan de lo que viene al examen, ¿no? Lo demás es así. Yo tengo la teoría de que se olvidan para que haya espacio para nuevos conocimientos, ¿no es cierto? Muy bien. Epidermis. ¿Cuáles son las partes del epidermis? Dos por lo menos. El estrato granuloso está otra parte. ¿Qué más? ¿No hay un estrato escamoso? ¿Hay un estrato escamoso? Es un insulto. Bueno, no suena. ¿Cómo se llama la parte roja? Exacto. Córneo. ¿Y cómo se llama el que está al lado de la membrana basal? El germinativo. Ahora, tienen que aprender los diversos estratos porque cuando hablan de patología les van a decir el daño está en el estrato espinoso, el daño está en el estrato lumínico, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces, Valeria, ¿dónde está la espinita? Muy bien. La dermis, jóvenes, es la que tiene circulación, ¿no es cierto? Y todo es piel, ¿listo? Entonces, por eso es muy importante entender que en el caso de la mayor parte de estas, las micosis subcutáneas, vamos a tener que tener un trabajo en el cual haya riesgo de contaminación. Como les había dicho, los honguitos están tierra, polvo y sobre todo vegetales. Y por eso, generalmente estos son de riesgo ocupacional. Ustedes dirán, ¿por qué tengo que ver eso? Porque muchas veces los honguitos, muchos de ellos se confunden con tumores. Entonces mucha gente viene porque le están saliendo cosas raras en la piel y obviamente el paciente va a pensar que es un tumor que puede ser peligroso. Nosotros no podemos descartar eso. Ahora, entre tener un honguito y tener un tumor sería pensar, uno pensaría que es mejor tener el hongo, pero no necesariamente pasa. Algunos de los hongos van a ser silenciosos y no van a dar dolor. Al no dar dolor, el paciente no acude a hacerse ver y a veces el problema avanza tanto que se termina en amputación. Entonces, ustedes dirán, ¿todo eso tiene que ver conmigo? Pues tiene que ver, porque depende en qué área trabajen, van a ver estos casos con mayor o menor frecuencia, ¿listo? Entonces, estas de aquí generalmente no deben ser patógenas. ¿Por qué se vuelven patógenas? Porque el hongo ha sido ubicado en una zona que ya tiene circulación. Entonces, es como ponerlo en un lugar donde va a estar en mejores condiciones y no va a desaprovechar eso. Entonces comienza a causar enfermedad y comienza a invadir. ¿Listo? Muy bien. Entonces, generalmente el paciente de salud no se va a dar cuenta. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a comenzar con esporotricosis. Esporotricosis es muy frecuente en rosas. ¿Listo? Ariana, ¿quién estaría en riesgo de ser atacado por una rosa? Muy bien. ¿Y usted cree que sería un problema aquí en Arequipa? ¿Así? O sea, todas las rosas de acá son un problema. Pues no, 5 rosas. Es muy probable que no lo sepan, pero tenemos campos de rosas para cultivo a gran escala. Hectáreas de hectáreas en Zamácuela, sin ir muy lejos. No son tan grandes como en otras partes de nuestro país. Nuestro país también es un productor de flores. Y entonces estos pacientitos van a estar entre hectáreas de rosas y entonces ahí es donde se puede dañar. Pero, jóvenes, los casos más frecuentes no son de ellos. Son de las señoras que están en su jardín manipulando las rosas, sin guantes. Y a veces vienen con un granuloma que tú dices, ¿qué cosa será eso ahora? Entonces le dices, ¿tiene plantitas? Sí, entonces, muy importante ver que sepan que esporotricosis es causada por Sporotrifex schenki. Ahora, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Triaria. ¿Qué es un hongo dimórfico?
Daniel, ¿qué era un hongo dimórfico? Un hongo que cambiaba de temperatura y podía pasar a ser hija. Han mencionado dos circunstancias importantes, ¿no es cierto? El cambio de estructura y el cambio de temperatura. Ahora sí, Antonio, ¿cómo es? ¿Les Antonella? Allá. Supongamos a 25 grados y levadura a 35. Muy bien, entonces, ahora sino que necesitamos otra palabrita más. A lo que su compañera ha dicho, está casi perfecto. ¿Dónde entra eso en lo que acabamos de aprender? ¿Y son? Tienes que revisar su vocabulario. Muy bien. Entonces, dimórfico significa que tiene dos formas. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Muy bien. Di, dos, morfos, forma. Las opciones son levadura e hifo. Está muy bien. El punto importante es la temperatura. Temperatura ambiente entre 20 y 25 grados, temperatura corporal 37 grados. Y la función es lo siguiente. Saprofito significa que se consigue su propia comida sin fastidiar a nadie. ¿Cuál sería lo opuesto a saprofito? De acuerdo a todos sus conocimientos, parásito. Muy bien, entonces ahora ordenemos todas esas opciones porque es divino cuando las ponemos en desorden, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es? Los hongos dimórficos son mohos a 20 grados, a 25, aquí 25, temperatura ambiente. Y esta es su forma saprofítica. En cuanto entran en contacto con un paciente a 37 grados, van a cambiar a levaduras, que es su forma parásita. Eso quiere decir que hacen daño. ¿Cómo voy a saber que estos honguitos están por ahí? No sabemos. ¿Listo? Sí, puede ser que tenga mi paciente tenga rosas y no tenga el hongo, pero no podemos saber porque no hace nada. O sea, está ahí siempre, sin hacer nada, es como tierra. Entonces, recién cuando le hace daño al paciente es cuando vamos a poder ver. Muy bien. Ahora, ¿qué ven de raro? ¿Esta es una levadura? ¿O es una conilla? A ver, ¿qué es esto, jóvenes? Esto es una hija, por lo tanto esto es una conilla. ¿Qué tiene de especial esta conilla? Dijo que se Un ratito, ¿parecen sus lágrimas o no? Muy bien. Este ángulo agudo hace que nos digan que la conilla tiene forma triangular. Bien. No sé, yo sé que no parece un triángulo. Sí, yo sé que no miran un triángulo, pero sí ven que un extremo es más agudo. Y por eso lo comparan con un pétalo de flor. Curiosamente, Sporotrix schenki es un problema de jardineros. Y yo creo que lo compararon con una flor, ¿para qué? Para que ustedes piensen, pues, de que la flor es el problema del jardinero, ¿no es cierto? Es más que todo mnemotécnico. ¿Por qué? Aquí estamos viendo las levaduras y no me van a decir que tiene forma de flor ni que nada, si son levaduras normales. Esto es lo que voy a ver en mi paciente, o sea, cuando yo extraiga la muestra del paciente voy a ver levaduras. Y ustedes dirán, pero ese color morado es gran. O sea, ¿por qué? Porque el paciente puede tener pus. Y si tiene pus, lo primero que va a hacer es un gran. Ahora, ¿estas levaduras se podrán confundir con cándida? No. Sí, porque hemos dicho que cándida en algunos momentos presenta pseudohifas y a veces no. ¿No es cierto? Entonces, ese es el problema del laboratorio, porque ustedes siempre reclaman. O sea, el GRAM dice que son levaduras. ¿Por qué no tiene cándida? Y yo, a ver, ¿qué está en la ciencia? Regresemos otra vez a microbiología. El GRAM es una aproximación. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que no le den antibiótico, porque el antibiótico no va a funcionar. Que cambien a algo que mate honguitos. ¿No? El honguito que quieran, pero que mate un honguito, por lo menos. ¿Ha quedado claro? Entonces, estamos viendo las dos formas, por eso se llama dimórfico. Esto es bien importante, jóvenes. Hay que aprender 5 hongos dimórficos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está la lista? Hagan una lista al costado, hongos dimórficos, ¿cierto? Que tienen que ir llenando. Ahora, la cándida albicans es dimórfico. ¿Dónde me quedé?
aquí, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo sigue entonces? ¿Para allá? No sé, este círculo está más sospechoso. ¿No es cierto? Sí. No, tiene razón. Ya. La cita Rodrigo, igual comienzas. ¿Cándida albicans es un hongo dimórfico? ¡No! Jóvenes, las cándidas, la única que genera pseudohifa es Cándida albicans. ¿Listo? Pero es al revés. Cándida siempre es una levadura. A 27 grados, a 25 grados de 37 grados es una levadura. Pero a 37 grados, en condiciones de humedad u oportunísticas, va a desarrollar pseudohifa, que no es lo mismo que tener hifa. ¿Te lo percibe igual? Sí, no es lo mismo. Entonces, muchas veces le dicen que es pseudodimórfico. Y entonces ya se comenzó todo hecho una desgracia. ¿Por qué tampoco se le considera dimórfico? Porque la Cándida albicans es el único. Si fuera un dimórfico, todas las cándidas harían dimorfismo. En cambio, no. Cándida albicans es un patógeno bastante particular y además es al revés, ¿no es cierto? Porque la hifa sale a mayor temperatura, al contrario de lo que hemos definido en hongos dimórficos, ¿no es cierto? Muy bien. El otro Rodrigo. ¿Cómo se llama la prueba para identificar una pseudohifa? Muy bien, la prueba de tubo germinal. Porque si en el Gram yo no la miro a la pseudohifa, no les voy a reportar no hay pseudohifa, ¿no es cierto? Porque no es obligatorio, sino que hay que hacer el tubo. Entonces, lo que se necesita es un trauma. Ahora, es muy importante considerar otros tipos de trabajos. Es muy cierto que esporotricosis es casi la enfermedad de los jardineros, pero tengamos en cuenta que hay otros lugares donde también hay bastante polvo, como las granjas. Los señores que recogen las flores, o sea, los que hacen adornos y todo eso, también están en riesgo, y en las obras de construcción, porque muchas veces van a decir, me pinché hace tiempo y ahora me ha salido una pústula, un tumor, o cualquier cosa, pues hay que estar atentos a eso, ¿listo? ¿Y quiénes son estas? Las amas de casa que andan jugando con sus rosas así, no se dan cuenta que se han clavado. Aquí es muy importante tener en cuenta el clima. Es mucho más frecuente donde los climas son más templados. En nuestro país tenemos una gran cantidad de plantaciones de rosas en Abancay y Apurímac, donde el clima no es tan frío, pero ahí se puede ver también daño en estas personas. ¿Eso por qué? Porque no sabemos dónde les va a tocar su internado y su serums. Ustedes actualmente pueden hacer internado en Abancay, hay un hospital con el que hay convenio. Entonces pueden aparecer. ¿Por qué es importante pensar en esto? Porque los honguitos parecen cualquier cosa. Y muchas veces dicen, no me estaba echando la hierba para las infecciones, pero tengan en cuenta que la hierba de infecciones tiene antibiótico, no tiene antifúngico. ¿Listo? Entonces por eso tenemos que estar asociados. Como ustedes están viendo, vamos a ver que lo más frecuente es que sea cutáfilo. Estamos viendo que aquí hay una zona de necrosis, ¿no es cierto? Donde me quedé en María José, que es un chanco. ¿Qué es, Daniel? Una úlcera. ¿Ya? ¿Y qué era una úlcera? Era una herida que tenía. No. Ahí está la diferencia. El chancro solito es de sífilis y no tiene dolor, pero la lesión inicial aquí es un chancro de inoculación. Debe decir por ahí, ¿no está? ¿Ve? Entonces, esta de aquí, el chancro de inoculación, entonces sí, el chancro por definición es una úlcera, pero ustedes se dan cuenta es diferente. Esta parte de la necrosis central está más seca y significa que aquí fue donde se pinchó con la espina y ha pasado por un desarrollo, ¿no es cierto? Primero va a ser un nódulo. ¿Qué cosa es un nódulo? ¿Dónde me quedé? En Valera, muy bien. Es una bolita, no sube ni baja, pero es
cerca, rubor. Jóvenes, tenemos que tener en cuenta que utilizamos un tipo de lenguaje que nos permite saber que estamos hablando de lo mismo. Si yo sé que rojo se entiende, pero les pondría puntitos si fuera jardín, no sé cómo me dicen si es rojo o verde. Aquí estamos hablando de calor, rubor, eso es tumor, ¿cierto? Sí, se entiende como aumento de volumen. ¿Y qué nos falta? Otro dolor, ¿cierto? Entonces esos son los cuatro principales: calor, rubor, tumor, dolor, ¿cierto? Entonces, doctora, ¿por qué no es lo mismo calor que rubor? No, calor es que está caliente y rubor está rojo. Entonces, doctora, no, es que no le van a ir a decir al paciente, pues, el paciente va a decir, claro, qué maravilla, 7 años en la universidad para que me digan que está rojo. Entonces, normalmente cuando presentamos, utilizamos esta terminología porque queremos expresar que no solamente está rojo, sino que hay inflamación, hay riesgo de infección. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo comienza todo esto? Por un nódulo que al comienzo el paciente lo interpreta como una inflamación pasajera, no le duele mucho y recién es que comienza a aparecer la úlcera. Esta úlcera sí duele, por eso es diferente. Lo que nos mencionó sobre el chancro puro, cuando solo decimos chancro, es de la sífilis y no duele, pero este es un chancro de inoculación. ¿Se ha lastimado? ¿Estado en el jardín? Dice, sí, me clavé con la plantita X y Y. Esto de aquí va a avanzar. ¿Ven ustedes estos? Estos siguen siendo nódulos, pero son subcutáneos. Entonces, puede ser que al comienzo se haya lastimado simplemente la manito o el brazo, pero va a ir avanzando el hongo. Generalmente va a seguir al sistema linfático y por eso son los nódulos que aparecen. Estas, ¿se recuerdan que eran las gomas? ¿Gomas? Sube y baja. Como la canción. ¿Has hecho patología? ¿Tiene tu requisito? Rodrigo, ¿tú has hecho patología? ¿No? No sé, me parece que me están engañando. Pero bueno, recuerden ustedes que las gomas son granulomas. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? El granuloma es la manifestación de que el sistema inmune no puede lidiar con este problema, entonces decide encerrar. Es como hacerle una cápsula. Entonces, estos granulomas van a contener, y como están viendo entonces, estas lesiones ya no son simplemente nódulos. Ven que están como más arrugados, como más desgastados, como más ya necrosándose. Entonces, esto se llama gomas. Muy importante recordarse que habíamos hablado de las gomas también en sífilis. Entonces, no es solamente exclusivo de sífilis, sino es un tipo de descripción de lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Porque eso no se ve normal. Muy bien. Y vamos a ver que generalmente parece que sigue los vasos linfáticos porque no es el trayecto de los vasos sanguíneos. ¿Listo? Estos pueden ulcerarse, como estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Ven este que está al centro ya más café. En cambio, otros se pueden llenar de pus. ¿Eso de qué va a depender? Del sistema inmune de mi paciente. Ven, este está completamente ulcerado, ¿sí? Entonces, va a comportarse de manera distinta. Entonces, nos quedamos en Valeria, ¿no es cierto? Le toca a Andrea. Andrea, ¿qué cosa era la pus? Muy bien. Los glóbulos blancos que han muerto. Generalmente asociamos la pus con infecciones bacterianas, pero también pueden aparecer en infecciones virales. Antonella, ¿qué infección viral tiene pústulas? Con pus, obviamente, ¿no? ¿No es coma? No recuerdo. Ariana.
nosotros estamos viendo, lo que se acordaba su compañera es que los granitos de la cara son pequeños abscesos, es decir, tienen pus, y ese es por bacterias. Pero su compañera ya llegó a la conclusión de que la viruela símica, porque hemos dicho que viruela del mono es ofensivo, no se ofenden. No, ustedes están muy sobrecargados para ofenderse, pero se supone que es ofensivo. ¿Y por qué es importante que ustedes se expresen de manera apropiada? Para que no crean que ustedes están tratando de ofender a alguien, o sea, se están tratando de sobrevivir, ¿sí? Ofensivo no lo ven, ¿no es cierto? Pero se supone que también debemos educarnos en eso, cómo expresarnos para que no sea ofensivo. Entonces hemos aprendido de la viruela símica y ahora estamos aprendiendo de que también puede ser por hongos. Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? Los polimorfonucleares, que son los principales componentes de la pus, fagocitan todo lo que se les presente enfrente. ¿Listo? Dicen, eso no sé qué es, fagocitan y van muriendo. Es por eso importante que esta pus, cuando sea cultivada, no va a presentar crecimiento en agares normales. Por eso es muy importante el gramo. Como les había dicho, en el gramo ya vas a ver las levaduras y por lo tanto lo vas a poner en un agar. Daniel, ¿quieres cultivar un hongo? ¿Qué agar tienes? Sauron. Muy bien, vas a poner también un sauron. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, esto de aquí va a depender de cómo reaccione mi paciente. Algunos solamente van a tener la lesión de inoculación, en otros se puede expandir a la zona cercana y en algunas veces se va a diseminar. Esto va a depender mucho del sistema de mi paciente. No necesariamente esto está asociado a VIH ni a pacientes en particular. Recuerden que el sistema inmune no sabe defenderse de estos honguitos. ¿Ha quedado? Entonces, ¿qué puede ser? Como les digo, cuando solamente se queda en la herida es la esporotricosis fija. Cuando se disemina, está yendo solamente por el área donde ha sido dañada, pero existe una que se puede hacer sistémica y hacer daño en los órganos. Por eso es muy importante el diagnóstico, porque no sabemos cómo va a reaccionar el paciente y debemos iniciar tratamiento. ¿Qué más tengo que aprender? Cuando estoy observando la pus y la biopsia, tengo que buscar características especiales. Aquí hay que imaginar un poco. Muy bien, ven aquí al centro una levadura que parece que tiene como piquitos. ¿Sí? Imagínensela, como un sol, así como, eso se llama asteroide. ¿Conocen la bandera de Argentina? Sí. ¿Sí? Un círculo con unos piquitos triangulares alrededor. Esa es la imagen que se supone debería haber. Yo sé que si se esfuerzan lo pueden ver ahí, ¿no es cierto? Un poquito de imaginación. Y, exacto, pues ¿cómo se llama esto? Asteroide. Entonces, si te reportan a ti en el caso clínico, examen de pus, muestra de levaduras y asteroides, ¿cuál es nuestro diagnóstico? ¿Cómo se llama el hongo? Sporotris etschenii. ¿Listo? Entonces, esas características de las, ¿cómo se llama? No son organelas, de las estructuras especiales que se forman en los hongos, es los que les van a llevar al diagnóstico. Y esto es importante porque esto generalmente lo hace anatomía patológica. Porque esta que están viendo, ¿ustedes creen que es gram o biopsia? Esta es biopsia. En la biopsia estas estructuras se ven mucho mejor. Pero teniendo en cuenta que somos especialidades hermanas, es muy probable que también lo cultivemos. No vamos a ver los asteroides porque no están en la muestra del paciente vivo. Cuando yo lo cultive va a ser diferente. ¿Entendido? Entonces, aquí estamos viendo el agar. Pero todo el mundo ve los pelitos. ¿No se ve peludito? Entonces, esta es su forma de moho. Aquí están, estoy observándolos. Las hifas, ¿no es cierto? Entonces, ¿ven cómo se ve arrugadito y pequeño? Eso más o menos tarda entre 7 y 10 días. Al 10º día sí se ve todo, es como que la colonia estaba arrugándose sobre sí misma y entonces de esa forma ya haces la característica. Esto normalmente no es lo que más utilizamos por lo que demora. Si ya en biopsia lo han visto, pues igualito se confirman nada más. Entonces, ¿qué tengo que reconocer? Aquí vamos a ver. En la fase saprofítica, hemos dicho que las conidias, porque son conidias, van a tener
un extremo angular, o si no les podemos llamar conidias triangulares. ¿Ustedes qué dicen? Se ven florecitas. ¿Sí? Muy bien. ¿Eso cómo se escribe? Conidias triangulares. Y en la fase parasitaria estoy viendo el asteroide, que hemos dicho que es una levadura central grande con unas pequeñas alrededor. ¿Y qué más? ¿Se recuerdan cómo se llama esto? Cuando una levadura estaba teniendo un bebé. Las blastoconidias son alargadas. ¿Listo? Las ven que en vez de ser una levadura redondita son más como un puro que luego le sale una orejita. Entonces son bien alargadas. Y no sé quién dice que se parecen a cabecitas. Sí, no, esa sí ya fue ya. No, pero o sea, lo que sí son levaduras en forma de puro, eso sí les acepto, ¿listo? Pero este tiene que ser en la fase parasitaria. Entonces miren aquí, estoy viendo la fase saprofítica, lo que he cultivado en el lagar saburo. ¿Y si parece una florecita o no? Pero ¿qué hemos dicho? Que tiene un extremo agudo o es una conidia triangular. Sí, yo sé que no dice triangular, pero ahora vamos a aprender algo muy importante. El tratamiento principal es itraconazol. ¿Dónde me quedé? En Claudia, ¿no es cierto? Mecanismo de acción del itraconazol. Es el mismo. ¿De quién? De los azoles. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los azoles? ¿Qué? Inhibe la síntesis, muy bien. ¿Qué? Ergosterol. Si inhiben al colesterol, jóvenes, van a matar a su paciente. Entonces, por favor, siempre ponemos eso, pero acuérdense, este es inhibe la síntesis del ergosterol. Se recuerdan que nos estaba faltando, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahora tenemos 5 azoles. ¿Cuáles son nuestros 5 azoles? Claudia nos ha dicho el ITRA, que es nuevo. Clotrimazol es el más fácil. Fluconazol. Bori es el más fuerte. Ketoconazol y boriconazol. ¿Itraconazol en qué rubro caería? En la fuerza de boriconazol, pero con una gran ventaja, es por vía oral y tiene mayor capacidad de distribución corporal. Su lipofilia es alta y por lo tanto puede llegar tanto a órganos internos como a piel. ¿Ustedes le echarían cremita a mi pacientito este? Si le dicen, ¿échese cremita? Aquí ahí abajo. Entonces necesitamos algo sistémico que atraviese. Ese es el itraconazol. Entonces, ¿qué más quiero que aprendan? Itraconazol es el tratamiento de elección para los hongos dimórficos. María José, ¿cuántos hongos dimórficos son? Hongos dimórficos. ¿Y cuántos sabemos? Entonces, cuando tenga un hongo dimórfico, ¿qué le vamos a dar? Itraconazol. ¿Por qué? Este señor está trabajando, sí, con sus heridas y con todo, porque no siente tanto dolor. Entonces, el señor va a decir, yo quiero ir a trabajar. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, vamos. Esa fue esporomicosis. Cromomicosis, jóvenes, tiene una gran cantidad de hongos que pueden causarla. ¿Por qué la reconocemos a la cromomicosis? ¿Ven ustedes que las lesiones sobresalen? Muy bien, esas lesiones se llaman vegetantes. Una lesión sobresale se llama vegetante. Y las verrugas ya les dije que son cuando están creciendo, ¿no es cierto? La diferencia con que sea una verruga vegetante es que va a ser más grande. ¿Listo? Las verrugas generalmente son pequeñas, en cambio esta va a tender a crecer, ¿no es cierto? Y están viendo ustedes cómo están saliendo por todo lado, ¿sí? La cromomicosis va a ser un poco más agresiva y por eso es muy importante tratar. De todos los que causan cromomicosis tenemos que aprender 2: Fialófora verrucosa y Fonsecae peregrossi. Vamos a tener que aprender sus características morfológicas. ¿Cuál es más frecuente? Fonsecae peregrossi. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a aprender una nueva palabra. Hongos de
color. ¿Listo? Ahora, ¿la melanina es nuestra o no es nuestra? También nosotros tenemos melanina. Entonces estos honguitos van a tener manchas negras. Se supone que aquí se ven, no sé si ven como las pecas, los puntos negros. Se supone que eso caracteriza la cromomicosis. Como ambos hongos son hematiáceos, ¿listo? Y entonces van a tener estos puntos. Por lo tanto, estos puntos negros son nuestro lugar preferido para biopsia. ¿Por qué? ¿A ustedes esto lo pondrían a cultivo? No, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se hace biopsia. Y como les digo, puede ser una enfermedad. A veces también, teóricamente, tendríamos que considerar el leishmania y el otro, lepra, pero este se ve más rarito, porque como estamos viendo, son como coliflorcitos, ¿cierto? Entonces, por eso son verrugas vegetales. Y entonces los dos son hongos de Matías, de hecho la verdad son, pero estos no son dimórficos, por si acaso, ¿listo? Entonces este no va a ser dimórfico. Vamos otra vez. Como ustedes están viendo, ustedes dirán otra, pero ¿cómo va a ser que la verruga haya crecido tanto? No le duele al paciente, no siente molestia, simplemente siente que crece, y como muchos de ellos están sin zapatos, no se van a molestar. Entonces también puede formar granulomas, o sea, y por eso en la superficie se ve como una coliflor, entonces la verruga vegetal, pero internamente se están formando granulomas y es como que va construyendo, y esto no le está causando mucho dolor al paciente, el paciente lo deja así. Entonces, ¿qué ha pasado? Primero, estos hongos generalmente van a vivir en áreas con madera o hojas secas, y el traumatismo es mucho más frecuente en el pie, pero puede ser en cualquier parte, sobre todo si están manipulando cosas, y luego va a diseminarse por vía linfática y va avanzando y avanzando. Como han visto, mi paciente ya casi tiene todo el brazo. Entonces, el pie es el más frecuente y están asociados a pacientes que trabajan en zonas de madera o campos que están muy cerca de bosques, porque no sé si ustedes saben, pero muchas veces, por ejemplo, en toda la zona de selva hay grandes plantaciones que parecen bosques, ¿cierto? Como por ejemplo el cacao. Pero bueno, ¿cómo comienza todo? Como una pápula o nódulo. ¿Dónde me quedé? Valeria, ¿cierto? ¿Qué diferencia entre pápula y nódulo? El tamaño. ¿Qué les dije que era una pápula? Un granito. Y un nódulo ya es una bolita. Entonces, pápula es una elevación pequeña, nódulo es una elevación mayor, ¿cierto? El nódulo generalmente tiene más altura. Entonces, la pápula generalmente solamente llega a piel. En cambio, el nódulo sí puede tomar tejidos profundos, y por eso es muy importante ver si se mueve o no se mueve. Luego van a seguir avanzando las lesiones y de pronto comienzan a elevarse, como les digo, las verrugas, que posteriormente sobresalen muchísimo. Cuando sobresalen mucho, allí son vegetales, ¿entendido? Porque las verrugas son pequeñas, están casi pegadas a la piel. Y esto es muy importante, jóvenes. Al inicio, antes de que sea así grande, se puede fundir con una placa de psoriasis. La psoriasis, jóvenes, es una enfermedad autoinmune. El tratamiento de la psoriasis son corticoides. A ver, jóvenes, ¿qué creen que pasará si le pongo corticoides a una cromomicosis? ¿Irá bien, irá mal? Va a aumentar, porque estamos disminuyendo el sistema inmune que está tratando de atrapar a los honguitos. Por eso es muy importante hacerle la biopsia. Pero obviamente aquello no se van a confundir con psoriasis. La psoriasis es como una costra, como si mi paciente se hubiera rociado vela y se le estuviera cayendo a pedacitos. Pero eso es cuando recién comienza, ¿entendido? Entonces hay que tener, ¿cuál es el mensaje de verdad? Hay que tener cuidado con los corticoides. En muchos casos son el único tratamiento. Psoriasis hay que ponerle corticoides por todo lado. Pero si no se dan como tratamiento de inicio hasta que no tengas diagnóstico, no vaya a ser que sea el comienzo de otra cosa, ¿entendido? Entonces, cromomicosis, habíamos dicho que tiene dos honguitos. ¿Cuáles son los dos honguitos? Pialófora verrucosa. Y como estamos viendo, la fiálide es la que contiene a las
Si la fialide la ven gordita, entonces dice que parece un florero con flores, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La fialide es gordita, pues ¿cómo se describe esto realmente? Una fialide gruesa con esporas o conidias distribuidas como si fuera un florero. Así más o menos se describe. Y en el caso de Fonsecae pedrosi, es una colonia que va a ser bastante oscura. En el microscopio no tiene una característica particular, ¿listo? Entonces por eso generalmente lo vemos como colonia. Esto de aquí, jóvenes, ¿será de mi paciente o será de cultivo? De cultivo. Entonces tengo que esperar a cultivar, ¿sí? Esto es muy importante, jóvenes, porque esto sí es de mi paciente. ¿Qué va a hacer? Que voy a tomar biopsia. Algunas veces el pacientito, como es una vegetación, va a tener un poquito de pus, eso no es frecuente. ¿Y qué tengo que buscar? Como les había dicho, la zona donde han visto los puntos negros tiene mejor rendimiento y voy a tener que observar células fumagoides. ¿Qué son células fumagoides? Es una forma especial en que se distribuyen las células del honguito y ven ustedes que tienen tabiques. ¿Y de qué color están? Negras. ¿Qué cosa era? ¿Eso? ¿Por qué están negros? Ah, por la melanina. Sí. ¿Cómo se llama un hongo con la capacidad de generar melanina? Dematiáceo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una célula fumagoide? Una célula del hongo redondeada que tiene tabiques internos y que presenta coloración oscura por su melanina. Esto sí es de mi paciente, ¿ven? Esto puede ser, está sin coloración, esta es KOH, pero también se pueden observar en la biopsia. Entonces, si yo digo que mi paciente tiene en su examen de biopsia o de KOH células fumagoides, ¿cuál es el diagnóstico? Cromomicosis. ¿Ya puedo saber cuál de las 8 es? No. ¿Cuál es la más frecuente de todas? Fonsecae pedrosi. ¿Listo? Pero también tengo que considerar a Fialófora verrucosa. ¿Cuál es la más importante para cromomicosis? Fonsecae pedrosa. ¿Y puedo distinguirlo por la biopsia? No puedo distinguirlo por la biopsia. ¿Listo? Tengo que hacer los exámenes de laboratorio, pero ya tengo el diagnóstico, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces, en este caso, hola, diga. Sí, diga. Ah, no, lo siento, estoy bajo contrato, gracias. Hoy ya se matricula, ¿no? Ah, no, ¿cuándo es que se matricula? El próximo lunes. Muy bien. Entonces, itraconazol les había dicho que es excelente para hongos dimórficos, pero también para hongos subcutáneos. En este caso no es un hongo dimórfico, es un hongo subcutáneo, ¿cierto? Porque hay infectado por ultramóviles. Entonces va a ser itraconazol. Y obviamente, como estamos viendo esas lesiones de mucho tiempo, sería ideal que las personas que trabajan como campesinos utilizaran botitas, un estado cerrado, pero a veces ni siquiera se cortan los zapatos y van libremente por el mundo. Además también el uso de guantes para manipular madera y todo lo demás, que tampoco no resulta muy bien, ¿no es cierto? Y también tener en cuenta de que esto puede estar en los instrumentos. Obviamente sería ideal que cada uno tenga sus instrumentos de trabajo, pero muy frecuentemente se comparten y a veces no se lavan. Y si ustedes van a decir que hay que lavar los instrumentos de trabajo en el campo, es muy probable que se rían de ustedes también. Entonces, hay que tener en cuenta de que no siempre es posible controlar esto y que son riesgos de los pacientes que trabajan con lesiones. Ahora, dentro de los hongos subcutáneos hay un montón, jóvenes, cada uno más raro. ¿Cuál es el que tenemos que aprender sí o sí? El micetoma eucariótico. El micetoma eucariótico es el más frecuente, esos de aquí son realmente raros, pero, por ejemplo, si ustedes van a ver gomas o van a ver unos queloides medio raros o verrugas
pie de madura, así se llama, sino que la lesión de estos pacientitos se va haciendo cada vez mayor y a veces no se puede salvar el piecito, porque como no tienen dolor casi, se está destruyendo el tejido poco a poco. Pues por eso es muy importante de que dar tratamiento a tiempo, y es porque hemos dicho que se han cortado, se han lastimado con algún vegetal, ya sea en la zona del bosque o en la zona del cultivo, y se van formando granulomas. El cuerpo no puede, son granulomas que destruyen el tejido. En este caso, el pie de madura es realmente peligroso. ¿Por qué? Va destruyendo los huesos. Entonces el paciente camina, pero ya no tiene huesitos. Entonces generalmente solamente se puede recurrir a la amputación porque va a seguir avanzando y va a seguir destruyendo los tejidos. Como hemos dicho, la biopsia, y para todo lo que es subcutáneo, intracorazón. Entonces, si tuviéramos una infección por Andela, ¿qué tratamiento daríamos? Intracorazón, ¿cierto? Entonces el intracorazón es para las cosas raras. Muy bien, entonces ahora vamos a aprender los dimórficos. ¿Listo? ¿Cuántos dimórficos nos faltan? 4 dimórficos nos faltan. Muy bien, entonces esas son conocidas como micosis sistémicas. ¿Cierto? Primera micosis sistémica, criptococosis. ¿Criptococosis es un dimórfico? No. Criptococo no es un dimórfico. Ahora, Cryptococcus, el Cryptococcus que ataca con más frecuencia es Cryptococcus neoformans, pero los componentes de su pared tienen diferentes polisacáridos y esto hace que se separen en diferentes serotipos. Por eso es que uno es Cryptococcus neoformans y el otro es Cryptococcus neoformans gatti. ¿Por qué es importante esto? Porque depende del paciente al que ataca. Generalmente los serotipos del neoformans, y como comprenderán, igual que sífilis, nos comemos los dos neoformans, simplemente es Cryptococcus neoformans. Generalmente ataca a nuestro paciente con VIH. ¿Dónde me quedé? ¿En Valeria? Sí. Andrea, ¿cuál es la criptococosis que define SIDA? Muy bien. La criptococosis meningia es una enfermedad definitoria de SIDA. Entonces, ¿quién es el responsable de esto? Cryptococcus neoformans. ¿Y por qué es importante hacer esta disquisición? Cryptococcus gatti, neoformans gatti, generalmente es una enfermedad ocupacional. El paciente no tiene generalmente problema. El único problema es que ha sido atacado por una cantidad enorme de criptococo y se está defendiendo. A veces el paciente no se entera. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando haces el serotipado, ¿no es cierto? Y tu paciente tiene Cryptococcus gatti, dices, pues no, es poco probable que tenga VIH. En cambio, si tienes un Cryptococcus neoformans, es probable que este sí sea el paciente es VIH. Esa es la diferencia, ¿listo? Pero ¿cuál es el más frecuente de los que atacan? Cryptococcus neoformans. Porque es mucho más visible en pacientes con VIH. Porque los pacientitos que tienen Cryptococcus gatti a veces no se dan cuenta. Simplemente, como no es muy fuerte el cuadro, van a estar tranquilos, felices y luego no van a tener problemas. ¿Se ha quedado claro? Entonces, muy bien, jóvenes. Ahorita estamos viendo ¿qué estamos viendo en nuestro dibujito? Acá con su cabecita extra. Una basidiospora, que es una levadura que está teniendo una levadura pequeña. No son los únicos criptococcus, pero las otras son, la filobacidiela, es muy raro, entonces no. Entonces esto sí me interesaría que se recuerden. Ahora hay que tener en cuenta que siempre es una levadura, no es un hongo dimórfico y ahí estamos viendo sus blastocolitos, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes, ¿están viendo aquí el borde? Tiene color, ¿sí? ¿De qué color está? Entonces, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser el pigmento que están viendo acá? Melanina. Pero, entonces, ¿cómo se llama? Nos toca Antonella, ¿no? Antonella, ¿cómo se llaman los hongos que producían melanina? Dematiáceos. ¿Este será un hongo dematiáceo? No. Quiero que aprendan esta enzima, por favor. La fenoxolidasa va a
una superficie con color, pero no porque él la produzca, sino porque aprovecha los medios mediante su enzima. ¿Cómo se llama su enzima? Fenoloxidasa. Muy bien. ¿Cómo se llama la prueba? ¿Dónde me quedé? Daniel, ¿cómo se llama esta prueba? No. Triana. De las cosas que deberíamos saber para siempre. Ariana. Rodrigo. Tubo terminal es una prueba exclusiva de Candida albicans, ¿cierto? Muy bien. Jóvenes, esta prueba se llama tinta china y aquí lo que estamos observando es líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué la prueba de tinta china se escoge para criptococo? ¿Están viendo todo esto de acá? Esa es la cápsula. Todo esto es cápsula, o sea, es más cápsula que hongo. Eso es lo que le permite evadir al sistema inmune. Y por eso también es muy importante aquí el sistema inmune a cargo de las células T. ¿Sí? Entonces, por eso es que está más asociado a pacientes con VIH. ¿Sí? ¿Cuáles eran las células T? Nos hemos quedado por allá, ¿no? Claudia. Células T. ¿Cuántas células T conoce usted? La CD4, muy bien. ¿Y sus hermanitas? La CD8. ¿Cuáles son sus nombres comunes para la familia? O helperocooperadores. ¿Y los CD8? Citotoxicos. ¿Listo? Entonces, existen otras inmunodeficiencias donde los linfocitos T están disminuidos, pero ninguna tan frecuente y enfocada como el VIH, porque el VIH literal va a atacar sobre todo linfocitos T, CD4. Entonces, por eso son más frecuentes. Muy bien, si yo estoy hablando de una prueba de tinta china, ¿de qué cosa estoy hablando? De un examen de líquido cefalorraquídeo para criptococo neoformes. Si yo digo, el paciente tenía una prueba de tinta china positiva, muy bien. Entonces, como les digo, su cápsula es muy importante, no solamente nos va a permitir ubicar los serotipos, que ya les había dicho por qué eso es importante, sino que además van a inhibir la fagocitosis totalmente. A ver, imagínense cómo van a fagocitarse esto. Y aparte de eso, la cápsula tiene la capacidad de inhibir la vía alterna del complemento. Rodrigo, de adelante. ¿Qué es el complemento? Es del sistema inmune. Es del sistema inmune, muy bien. Pero ¿cómo funciona el complemento? Con inhibidor. ¿Cuál es el compuesto final del sistema de complemento? Porque el complemento tiene el nombre más creativo del mundo. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9. Complemento 1, complemento 2 y así sucesivamente. O sea, creatividad al 1000%. Pero, ¿cuál es el compuesto que se forma luego de completar la vía del complemento? María José. MAC. ¿Qué es el MAC? El complejo de ataque en la membrana. Y esto es muy importante, jóvenes, cuando el sistema inmune no puede actuar, porque el MAC ataca cualquier cosa que se mueva. Y entonces de esa forma simplemente le hace un poro y se muere. Pero en este caso, miren ustedes, está inhibiendo inmunidad celular y está inhibiendo inmunidad innata por complemento. Entonces, por eso es que este va a ser una levadura capaz de generar enfermedad. Entonces, ¿dónde está el criptococo neoformes? En las heces de paloma. Las palomitas están contaminadas, pero allí se pueden mantener muy bien porque el medio ácido lleno de sal y urea de las heces los mantiene muy bien. Y entonces, jóvenes, ¿a ustedes les suena que tengamos palomas por aquí? Sí, ¿no es cierto? ¿Todas las iglesias tienen su grupo de palomas o no? ¿Sí? ¿Y han visto que las palomitas andan dejando todo sucio o no? Está asociado a personas que tienen que limpiar heces de paloma. O sea, cualquier de los señores que barren la plaza de armas esté expuesto generalmente. Por eso es muy importante que utilicen protección. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que generalmente la forma más frecuente es pulmonar.
es cierto? Por estar en contacto y por eso se va a desarrollar la... Hay otras inmunodeficiencias de células T que ni vale la pena. Entonces, los tipos de criptococosis son dos. La criptococosis pulmonar. Entonces, ¿cuál era el serotipo más frecuente en criptococosis pulmonar? ¿A dónde la te toca? ¿O no te toca? ¿No te toca? No, qué bien. Daniel, ¿cuál era la criptococosis más? ¿No te toca tampoco? Triana, ¿a ti te toca? Yo acabo de responder muy bien. No es la respuesta correcta, pero... Ariana. Rodrigo. Criptococcus neoformans, variedad Gatti. ¿Quiénes van a sufrir criptococosis pulmonar? Todas las personas que estén expuestas a heces de palomas. Las palomas también se crían, ¿no es cierto? A veces para comer, pero bueno, lo importante es de que si está expuesto a las heces y no recibe protección, puede causar, ¿qué es lo que vamos a sentir? Neumonía. ¿Dónde se nos queda Claudia? ¿Cómo sabemos que un paciente tiene neumonía? Tiene tos, muy bien. La expectoración habíamos dicho que es opcional. Si tiene expectoración, sospechamos en neumonía típica. Esta será típica, atípica. Atípica, tiene menor cantidad de expectoración. Muy bien. Con poca expectoración o sin expectoración. ¿Qué más? Muy bien. Dis, ¿cierto? Sensación de falta de aire. Lo que tú estás planteando es un nivel superior. Tiene dificultad para respirar. ¿Cómo vas a demostrar que tiene dificultad para respirar? Muy bien. La saturación. Y esto es lo que te define si tu paciente está grave o no. La mayor parte de pacientes que no tienen VIH simplemente van a tener el dolor pleurítico, que es bastante característico de la neumonía, y cuando les haces la prueba de rayos X, los infiltrados van a estar difusos y por eso la categorizaríamos como una neumonía atípica. Jóvenes, su maravillosa acitromicina ayudará en esta neumonía atípica. Generalmente lo descubrimos porque el paciente no tiene mucha molestia, pero no se le pasa. Muchos de estos pacientitos están con tos y con tos y con tos y dicen, es por el polvo de lo que va. Y a veces se quedan así y no va a pasar nada. Es que su sistema inmune puede ir encerrando a estos. El problema es la meningoencefalitis criptococócica. La mayor parte de pacientes se va a contagiar por vía inhalatoria. O sea, si nos tratamos con nuestros pacientitos con VIH que estén en fases avanzadas en la plaza de armas y se respira, va a pasar a vía sanguínea, porque su sistema inmune es muy débil y de allí va a ir hacia sistema nervioso central y por eso va a desarrollar meningitis. Muy bien, ¿dónde me quedé? El otro Rodrigo. ¿Cómo sabemos que el paciente tiene meningitis? Pero también hay signos de... Enorme, o sea que... Cefalea, fiebre, los vómitos explosivos, de ahí viene la rigidez de nuca, y tenemos que tener en cuenta de que este paciente generalmente no tiene síntomas pulmonares. Pero ¿de dónde ha venido el criptococo? Del pulmón. Entonces, ¿qué podemos asumir de la meningitis criptocócica? Que es una infección sistémica. O sea, no es que mi paciente solo tiene meningitis. El hongo se ha diseminado por la sangre y estamos en una situación grave. ¿Entendido? Entonces, el paciente generalmente no va a venir tosiendo, va a venir inconsciente. ¿Te lo cual está peor o no? Está peor. Sí, María José. Doctora, los serotipos sí se pueden identificar. Muy bien. ¿Cuál es el serotipo de meningitis criptocócica? Este es el que es igualito. Criptococcus neoformans, serotipo neoformans. Criptococcus neoformans, serotipo gatino. ¿Dónde está la confusión, jóvenes? Generalmente solo se hace el primer diagnóstico.
cause solo un cuadro pulmonar, mientras que la variedad neoformans sea responsable de mi pacientito con meningitis y VIH. Sí, gracias. Pero esto es un poco dimórfico también. No. ¿No? ¿Qué cosa es esto? Yo- Una levadura. ¿Listo? Vamos otra vez, mírenlo, siempre es una levadura. Aquí está en líquido cefalorraquídeo, pero igual el cultivo es una levadura. Y tiene color, es decir, tiene melanina, pero no es un hongo de amatiáceo. ¿Por qué? Porque la melanina la produce a partir del medio. Roba sustancias fenólicas y va a generar melanina. Él no la produce desde sí mismo, sino desde la forma externa, ¿sí? Y entonces la melanina se le pega. ¿Listo? Entonces este no es un hongo dimórfico. Entonces todas las micosis sistémicas no son dimórficas. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya han entendido por qué la meningoencefalitis es sistémica, ¿no es cierto? Mi paciente tiene el hongo del pulmón, pero si pasa al sistema nervioso central, está en estadio SIDA. Si es un paciente VIH y encuentran el criptococo en el pulmón, solamente tienen que ver si está en el sistema nervioso. Si no está en el sistema nervioso, puede ser una criptococosis pulmonar, ¿entendido? Ahí viene el problema y por eso la importancia de los serotipos. Porque si el paciente tiene VIH, va a ser un serotipo neoformans, pero puede ser que solo tenga criptococosis pulmonar mientras esté controlado y cuando ya pasa a estadio SIDA, se va a desarrollar la criptococosis meningia. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ahora muy bien. ¿Dónde me quedé? ¿En Valeria? No, en Rodrigo. María José. María José, ¿cuáles son los elementos que tengo que ubicar en un examen de líquido cefalorraquídeo? Proteínas, células, en realidad sí, y muy bien. ¿Cómo estarán en este caso? La glucosa va a estar ligeramente disminuida. Las levaduras no tienen la capacidad de quitar tanta glucosa como las bacterias. La disminución va a ser leve. ¿Cómo van a estar las células? Aumentadas, a predominio de mononucleares, y las proteínas aumentadas sin ser excesivo. Entonces, este líquido cefalorraquídeo muchas veces se ve claro, no se llega a ver purulento como en la meningitis bacteriana. Por eso, su diagnóstico diferencial más importante es meningitis tuberculosa. ¿Nos toca tuberculosis ya? No. Pero igual, si mi paciente tiene meningitis por criptococo o tiene TBC y meningitis, igual estamos en SIDA o no. Sí. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces vamos a cultivar. ¿Y cómo se llama la prueba de por allá? Tinta china. Eso generalmente lo vamos a hacer en líquido cefalorraquídeo. Jóvenes, ¿cuál es la dificultad de la tinta china? Tienes que tener una gran cantidad de levaduras, porque siempre son levaduras, para que se observe. ¿Listo? Por lo tanto, tinta china es un clásico, pero ¿qué es mejor? La prueba de aglutinación en látex para polisacáridos de la cápsula de criptococos neoformans. ¿Por qué? Porque ven la cápsula que es bien gordita. Esta cápsula va perdiendo trocitos y están disueltos. Entonces, si yo busco simplemente el polisacárido, es mucho más sensible. ¿Qué significa eso? Que si mi paciente tiene pocos honguitos y todavía no he logrado verlos, con la prueba de látex voy a mejorar la sensibilidad. Es decir, es mucho más fácil concluir que mi paciente tiene criptococo neoformans en el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? ¿Por qué otro motivo estarían nadando pedazos de cápsula de criptococo neoformans en el líquido cefalorraquídeo? Muy bien. Jóvenes, ¿qué otra forma existe para mejorar la sensibilidad del examen de líquido cefalorraquídeo? ¿Por qué? ¿Qué vemos en los cultivos? Colonias, ¿sí? Las colonias, ¿cómo se forman? Ya les explicaba eso. Que era una UFC, que es una unidad formadora de colonias. Un solo elemento, en este caso sería un hongo. Entonces, si mi paciente tiene un hongo, va a salir una colonia, ¿cierto? Y ese hongo lo podré ver en
si es único. Entonces, por eso mejora el rendimiento. Entonces, si no tienes la prueba de látex, el cultivo va a tardar más o menos unos 3 días. ¿Por qué? En líquido cefalorraquídeo no debe crecer nada, absolutamente nada. Si ya crece una colonia, estamos mal. Entonces, ¿cómo mejoramos? O sea, la prueba clásica es tinta china, pero para eso tengo que tener un paciente bien enfermo. ¿Eso me conviene? No. ¿Cómo mejoro la sensibilidad? La mejor es aglutinación en látex de líquido cefalorraquídeo buscando partes o antígenos de la cápsula del criptococo. ¿Y cuál es la segunda? Salud. ¿De qué depende? De lo que tenga en mi laboratorio. Porque el cultivo de saburo es bien económico o no. Eso sí, es muy frecuente que todo el mundo tenga. Ahora, la prueba de látex no siempre va a estar presente. Y otra cosa, tienen que pedir, tienen que decir, estoy sospechando en criptococo. Generalmente me dicen hacer prueba de tinta china. Y entonces, ¿qué prefiero? Si yo tengo, y a veces me mandan 3 gotas de líquido cefalorraquídeo descaradamente, porque el paciente está muy malito y es lo que hay. Entonces, ¿qué hago con esas 3 gotitas? ¿Preferiría hacer la prueba de aglutinación o la tinta china? Aglutinación porque tiene mayor sensibilidad. Entonces yo les digo, prueba de aglutinación positiva para el criptococo, neoformes. Y luego vienen y me reclaman la tinta china descaradamente. ¿Qué debo hacer en ese caso? Eso es ilegal. Voy a conseguir stickers. Ah, no, voy a ponerle los sellitos de las discotecas, ¿no es cierto? Lea antes de venir al laboratorio. Es que están muy descarados los internos. Dicen, a ver, explícame por qué no. ¿Perdón? A ver, repites otra vez, cariño. Y todavía repite. ¿Por qué no he hecho la prueba? Me has mandado 3 gotas de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué quieres que te responda? Pero bueno, muy bien. Entonces, jóvenes, ¿de qué depende el tratamiento? Le voy a dar fluconazol si mi pacientito es el señor que barre y tiene simplemente una tos que no lo deja tranquilo, que me he dado cuenta que tiene criptococo neoformes, ¿no es cierto? Y mi pacientito va a ir bien. Pero para la criptococosis meningia tengo que poner anfotericina B y flucitocina. ¿Dónde me quedé? Andrea, mecanismo de acción de la flucitocina. Sí, sí. No. He dicho que si inhibe la síntesis del colesterol van a matar a un ser humano. Del ARN. Cerca. El ARN sintetiza proteínas, pero este es a nivel de ARN. Jóvenes, ¿recuerdan ustedes que la 5-fluocitocina o flucitocina, los nombres son intercambiables? Flucitocina es un nombre comercial, o sea, con el que todos lo conocemos, pero su nombre farmacológico es 5-fluorocitocina. ¿Listo? Es mucho más fuerte. ¿Este caso es grave o no? Y la anfotericina B también les dije que era fuerte. No me recuerdo si es que cuando hemos hecho cándida les he dicho cuál es el tratamiento para la candidiasis sistémica. Sí, sí. ¿Cuál es el tratamiento para la candidiasis sistémica? Anfotericina B. Muy bien. ¿Y les dice cuál es el efecto adverso más frecuente? No, ese es el mecanismo de acción. ¿No? Los azoles son hepatotóxicos. ¿Listo? ¿La anfotericina B es un azol? No. ¿Cuál es la hermanita farmacológica de la anfotericina B? ¿Dónde me quedé? Antonella. Si sabes a qué familia pertenece la anfotericina o si no, ¿cuál es el otro miembro de nistatina? Son polienos, pero es muy importante. Anfotericina y nistatina tienen el mismo mecanismo de acción, pero el problema de anfotericina B es que es nefrotóxico. Entonces, si se te pasa la dosis de anfotericina B, el paciente va a entrar en insuficiencia renal. Entonces, tienes una infección sistémica, tienes un hongo en el líquido cefalorraquídeo causando meningitis y si no tienes cuidado con la dosis de anfotericina B, vas a matar el riñón. Con lo cual, por eso es muy importante vigilar la dosis y estar atento. ¿Quién sigue? Triana. ¿Cómo sabes si la anfotericina B está dañando el riñón del paciente?
Antes de eso, ¿qué podemos pedir? Un examen de... ¿Qué? Porque si me vienen a decir que hago un examen, te digo de qué. No, sí, el examen. Creatinina y urea, ¿no es cierto? Lo que dijo su compañera acerca de la producción de orina es totalmente correcto. Lo que sucede es que va a tardar creatinina y urea en sangre. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo sé si la anfotericina está causando insuficiencia renal? Con los controles de urea y creatinina. Por eso mantenemos la anfotericina en un nivel que nos ayuda. Entonces, ahora sí vamos con los hongos dimórficos. Porque los hongos dimórficos fácilmente generan problemas estéticos. ¿Dónde me quedé? Ariana, ¿cuál es el hongo dimórfico que ya hemos aprendido? Rodrigo, ¿Cándida es dimórfico? Muy bien. Sí, que lo hago no es. Esporotricosis es una enfermedad. El hongo es muy bien. Esporotricosis. Muy bien. Ahora, el histoplasma capsulatum, está más asociado a. Hemos establecido que es dimórfico, ¿no es cierto? Pues por lo tanto, en el medio son hifas, es un moho simplemente. Está asociado a las heces de murciélago. Es mucho más frecuente que mi paciente vaya a encontrarse con el histoplasma capsulatum en con heces de murciélago. Pero pregunta, ¿qué tan probable es que ustedes se encuentren con un murciélago en sus heces? Es mucho más probable que el paciente haya estado en contacto con heces de paloma. Las palomas también tienen. ¿Por qué esto es importante, jóvenes? Los hongos dimórficos les encanta atacar a pacientes con VIH. Entonces, si es que mi paciente se enfrenta a un hongo dimórfico, va a tener problemas. Esto sí les gusta causar enfermedad, pero si es un pacientito con VIH va a ser mucho más terrible. ¿Ustedes creen que mi paciente con VIH esté persiguiendo murciélagos? No, ¿no es cierto? Entonces, por eso, cuando se ponen en contacto con hongos dimórficos, van a tener problemas más serios, pero no es lo más frecuente. Pero sí, si tú tienes un paciente con VIH y tiene un hongo dimórfico, eso no va a ir bien. Si es un pacientito normal, puede todavía tener mayores oportunidades. El problema es que cuando generan lesiones, deforman y queda feíto. Entonces, ¿dónde sobre todo va a ir la histoplasmosis? Al pulmoncito. Entonces, ¿cuál es la más frecuente? Histoplasmosis pulmonar. ¿Cómo se llama el hongo? Histoplasma capsulatum. Muy bien. Entonces, esta de aquí generalmente va a ser asintomática y va a aparecer un cuadro gripal. ¿Dónde estamos? Rodrigo, no, perdón. Si tienen profesor. Claudia, ¿cómo era un cuadro gripal? Muy bien, teníamos. ¿Cuáles son los síntomas de resfriado? Los ojitos rojos, muy bien. El catarro, muy bien, la congestión nasal. ¿Qué más? Ya sí. ¿Qué más? Fiebre. ¿Qué más para que sea gripe? Nos faltan los dolores musculares generalizados, la sensación de cansancio que se llama astenia y puede presentar diarrea, ¿no es cierto? No es obligatorio, pero sí, eso ya no es un resfriado, es una gripe. Entonces, ¿el paciente se dará cuenta? No. Ahora, ¿cómo puedo entrar en contacto con heces de murciélago? Caminando dentro de cuevas, ¿no es cierto? Generalmente pacientes que trabajan como guardabosques o personas que están de paseo. Entonces, se van de paseo, se meten a una cueva, se respiran el hongo y luego están con gripe una semana. Voy a hacer el diagnóstico siempre no, porque el paciente se siente mal, descansa y su sistema inmune se engaña. En cambio, se puede producir una diseminación por vía sanguínea y linfática. Esto sí va a ser un poco más problema. ¿Por qué? Porque van a aparecer lesiones en diferentes órganos, como por ejemplo el riñón, el hígado. ¿Y dónde lo descubrimos? Cuando aparecen lesiones en la mucosa, generalmente la más chismosa, en la mucosa bucal. Y entonces vamos a encontrar hepatosplenomegalia con anemia y leucopenia. Entonces, este pacientito va a estar un poquito más mal. ¿Cómo voy a reconocer a la histoplasmosis? ¿Están viendo esto? Este es una celulita del sistema inmune. Y ven todas las bolitas, son las levaduras. Entonces, esta levadura, ¿dónde me quedé? Rodrigo, esta es levadura. ¿Qué fase es del hongo?
mercado? No tenemos. ¿Listo? Entonces, histoplasmosis es una levadura. ¿O eso creen ustedes que es una bacteria? Sería el Godzilla de las bacterias, es muy grande, entonces son levaduras intracelulares y se dejan comer para vivir ahí dentro. ¿Listo? Entonces, eso lo voy a poder observar tanto en el esputo como en las lesiones que a mi paciente le salen como nódulos en la boca, ¿no es cierto? Y se tiñen muy fácilmente. Por ejemplo, esta de acá es hematoxilina eosina de una biopsia normal. Cuando cultivo histoplasma, puedo cultivarlo a temperatura ambiente de 37 grados para ver qué cosa, las diferentes fases, ¿no es cierto? Porque aquí vamos a ver las hifas y allí vamos a ver las levaduras, obviamente no intracelulares. Como les digo, encontrar levaduras intracelulares es mucho más fácil para el diagnóstico de histoplasma, pero vamos a ver cómo se produce el cambio en los diferentes cultivos. Es mucho más fácil hacer una prueba de histoplasmina. La prueba de histoplasmina también es intradérmica. ¿A qué nos recuerda? A la prueba de tuberculina, ¿no es cierto? O PPD. Entonces, lo mismo, espero 48 horas y si es que marca 5 milímetros es positiva. Esto es importante, jóvenes, porque ya les he dicho que esa es la elevación que se va a producir por respuesta del sistema inmune. Esto de aquí no tiene otra forma, porque no tenemos vacuna con histoplasma. Ustedes andan respirando heces de murciélago, no tienen por qué tener respuesta, ¿listo? Y entonces esto va a ser muchísimo mejor. Las pruebas de inmunidad se hacen para buscar anticuerpos. ¿Por qué ustedes tendrían anticuerpos con histoplasma? No son tan frecuentes como la prueba de histoplasma. Entonces, ¿qué hacemos? Tomar muestra del esputo, si es que hay una lesión, biopsia, y buscar levaduras intracelulares. Y la prueba de histoplasmina es lo más frecuente. Sí se puede cultivar, no es la forma más frecuente de ver. ¿Ha quedado claro? Entonces, ¿por qué nos vamos a...? La histoplasmosis sistémica también puede ir con itraconazol. Aquí estamos cogiendo anfotericina B porque es más frecuente, pero se puede utilizar los dos, anfotericina B y itraconazol. El itraconazol es mejor, ¿listo? Porque es un hongo dimórfico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos hongos dimórficos vamos? 2, ¿no es cierto? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Ahora, vamos a ir con Paracoccidioides brasilensis. ¿Dónde creen que está frecuentemente? Toda la zona amazónica. Entonces, sí es verdad que Brasil tiene una buena cantidad porque tiene la mayor parte de la selva amazónica, pero recuerda que la selva amazónica también está en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. O sea, puede venir de toda esa zona y generalmente son personas que trabajan en esa zona. Entonces, esto es muy importante, jóvenes. El hongo se llama Paracoccidioides brasilensis, ¿sí? Y la enfermedad se llama blastomicosis sudamericana. ¿Sí? ¿Por qué? La blastomicosis es mucho más frecuente en el mundo. Entonces, descubrieron una enfermedad en Sudamérica que era igualita a la blastomicosis, pero cuando hicieron los estudios se dieron cuenta que era un hongo totalmente diferente. Y como lo encontraron en Brasil, fue allí que le pusieron Paracoccidioides brasilensis. A ver, ¿cómo creen que se debería llamar la enfermedad en base al nombre del hongo? Paracoccidioidomicosis. No es el término que se usa. El término que se usa es blastomicosis sudamericana. Entonces, ¿por qué? Porque la blastomicosis fue primero. Después descubrieron que era una especie distinta. Generalmente está asociada a los árboles que crecen en la selva tropical. Es decir, necesitas humedad, calor y arbolitos. Jóvenes, no es lo mismo. Los árboles que crecen en la selva no crecen aquí. ¿Listo? No van a encontrar un eucalipto en la selva. Entonces, esos son donde va a estar el hongo en su forma de hifa, va a liberar las conillas y esto es muy importante. ¿Alguien ve tortugas? Pero no, es una levadura central con un grupo de levaduras periféricas, ¿no es cierto? Esto es lo característico del Paracoccidioides brasilensis, pero esto solamente se va a ver en el tejido. ¿Sí? Porque dicen, si cultivo un Paracoccidioides brasilensis, voy a ver la esférula, voy a ver la levadura, esta. No voy a ver. Entonces, lo más frecuente es que ataque al
que ingrese por vía inhalatoria y que de ahí genere las lesiones. Entonces, paracoccidioidomicosis es una forma de llamarla, lo más frecuente es llamarla blastomicosis sudamericana y va a depender de qué tanto daño haya. Puede ser piel, mucosas o, en el caso de aquí, órganos internos. Como estamos viendo aquí, la nariz, la mucosa de la nariz está siendo afectada. Este es un intestino que tiene muchas zonas afectadas por la lesión. Y aquí estamos viendo los nódulos. Estos ganglios linfáticos han sido atacados por el hongo y algunos de ellos pueden tener pus y sale como una fístula. O si no, lo estamos viendo ahí. Como ustedes se están dando cuenta, no va a tener una lesión muy característica, va a depender más o menos de cómo reacciona el sistema inmune y puede pasar años. Entonces, es muy frecuente de que las esporas se peguen en la zona de las encías y los labios y que vamos a ver una pápula que luego se convierte en pústula y luego en úlcera. ¿Dónde te quedé? Valeria, ¿cierto? Valeria, ¿qué es una pústula? Es una ampolla con pus. ¿Listo? Pues primero es un granito que luego crece, se llena de pus y entonces estamos viendo otra vez pus por honguito, ¿cierto? Por eso es muy importante que entiendan que no todo lo que tiene pus es infección de bacterias, pero se puede diseminar. ¿De qué depende esto? De si está respirado muchas esporas, generalmente va a comenzar por el intestino y de ahí se disemina, por el pulmoncillo y de ahí se disemina hacia el intestino. Muchas veces el paciente no va a tener mayor daño. O sea, porque la forma hormonal es como una gripe. El paciente está con tos, no sé qué, y se soluciona. Pero en algunas veces se puede diseminar hacia la piel y los ganglios y también en el intestino. Eso hace que sea sistémico. Y vamos a tener daño en varios órganos como el vaso y las glándulas suprarrenales. Entonces mi pacientito va a estar más grave. Por eso, como no tiene una lesión específica, a veces no se reconoce y va a seguir avanzando. Por eso les digo, paracoccidioides brasiliensis, ¿qué cosa va a causar? Blastomicosis sudamericana. Y aquí está, estamos viendo aquí una biopsia y esta es una biopsia con coloración de paz, muy color. Esta es anatomía patológica, eso se ve en patología. ¿Cómo se llama? Levadura multigemante. Tienes una levadura grande del cual van a salir otras levaduras. Si se dan cuenta que de aquí siguen saliendo levaduras, ¿no es cierto? Y aquí no sé si lo están viendo. Esta es la levadura grande y ven las que están saliendo por acá. ¿Listo? Entonces, generalmente se ven mejor en biopsia. Entonces, ¿cómo se llama? La levadura multigemante es característico de paracoccidioides brasiliensis como hongo y de la enfermedad blastomicosis sudamericana. Ahí es donde radica todo el problema de los hongos. Que tienes que saber qué cosa estás mirando en literatura, pero es anatomía patológica, son nuestros primos, igual vale. ¿Listo? El hecho del cultivo se puede hacer, pero no es mejor hacer las muestras. Como el pulmoncito es frecuente, puedes utilizar lavado bronquial para mejorar la sensibilidad de la prueba y utilizar KOH. Pero si haces biopsia de cualquiera de las lesiones o ganglios, rápidamente puedes ubicar las levaduras multigemantes. Y aquí es muy importante detectar los anticuerpos porque no tiene por qué haber pruebas de estos anticuerpos y también tenemos la misma prueba, paracoccidoidina. Generalmente esto es bien frecuente encontrarla en Brasil, porque en Brasil sí tienen y la producen ahí localmente. Aquí es un poco más difícil, ¿cierto? Pero se
Si es que el paciente es inmunocompetente, va a aparecer una gripe, como ya nos dijo Claudia. Si es que ya tiene algún tipo de disminución del sistema inmune, vamos a tener neumonía y puede hacerse sistémica. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿cuál es nuestro inmunodeprimido que nos preocupa aquí? Sí, el paciente con VIH. Es el paciente con COVID. Pero lo más frecuente es que sea por viajes o enfermedades ocupacionales. Gente que tiene que estar ahí, que trabaja cerca y respira las esporas. ¿Listo? Por lo tanto, en los pacientes generales no va a ser un cuadro severo, pero va a atacar sobre todo pulmoncito. Entonces, tendríamos una neumonía típica o atípica. Atípica, o si no, una gripe. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que se recuerden? Esto era lo que estamos viendo, las esféritas. Coccidioides mitis va a generar una bolsita llena de levaduras, ya sea en biopsia o en muestra. Este es esputo, igualito. Como está dentro de mi paciente, 37 grados, vamos a tener una esférula. ¿Qué cosa es una esférula? Una bolsita de levaduras. Jóvenes, si yo digo que esto es un esporangio, ¿se confundirán? Si tomara examen de dibujitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si señalara que diría es un esporangio, pero esta es una bolsita con levaduras. Ya sea en biopsia o muestra, aquí es muy importante los anticuerpos. Por favor, criaturas, de esto no se pide cultivo. A veces cuando no sabemos qué es coccidioides y se pide cultivo, se hace. Pero hay que tener mucho cuidado porque el coccidioides cultivado en su forma, ¿cómo se llamaba la estructura de la forma de hija? ¿Cómo se llamaba la espora cuando el paciente se la respira? ¿Cómo se llamaba, niños? Artrospora. Estas son artrosporas. Cuando se hace el cultivo y la artrospora comienza a aparecer, es bien contagiosa. Ha habido casos en que personal de laboratorio se ha visto contagiado porque no se dieron cuenta, dijeron, es cultivo de hongos, lo cultivaron y luego bastantes personas contaminan, es muy contagiante. Entonces, por eso evitamos el cultivo. ¿Qué hacemos? Si mi paciente tiene un muestra en fresco o si no, anticuerpos. ¿Por qué tendrían ustedes anticuerpos contra coccidioides? No, ¿no es cierto? Y miren, otra vez, anfotericina o itraconazol. ¿Sí? Anfotericina o itraconazol. ¿Cuál es la diferencia? Anfotericina es sistémico, itraconazol es por vía oral. ¿Listo? Entonces, ahora vamos sí con blastomices dermatitis, que esta sí es blastomicosis, generalmente en la parte de América del Norte y otras partes de África. Entonces, en las partes donde hay tierra y bosques, donde va a desarrollarse, vamos a tener la hifra, ¿no es cierto? Este de aquí puede contagiar a animalitos. Esto es importante, porque la blastomicosis a veces el paciente dice, pero yo no he ido al bosque, pero su perrito va de paseo a cualquier lado y entonces el perrito es quien le contagia al paciente. ¿Listo? Porque va a traer las esporas desde donde se vaya de paseo. A veces el paciente dice, pero yo sí no he hecho nada. Entonces, eso es muy importante. Y aquí están viendo, estas son las características de blastomisis, para que lo veamos ahorita. Entonces, blastomisis dermatitis va a ser sobre todo en bosques y generalmente va a dañar la piel. Miren ustedes cómo esta lesión verrucosa se parece muchísimo a la de Sporotrix, ¿no es cierto? Entonces, por eso es necesario hacer la biopsia. Se puede confundir. Y vamos a tener, miren, la lesión de mismo aquí con algunas necrosis. Muy bien, entonces, lo más frecuente es que ingresen por vía pulmonar y va a aparecer simplemente una gripe, pero puede diseminarse si el sistema inmune no puede controlarla y entonces va a aparecer en las zonas de la piel y las mucosas. Y podemos tener también neumonía, pero hemos dicho que lo más severo sería que el paciente sea inmunodeprimido VIH, pero no es tan frecuente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar las levaduras en la muestra. Como les digo, más que todo es pulmonar. Sí se puede cultivar
vamos a utilizar anfotericina B si es que es sistémica. Y si queremos dar tratamiento oral, utilizamos itraconazol. Esto es mejor. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque si el paciente está con toda la piel ya lastimada, porque muchas veces la prueba, la reacción pulmonar, me parece una gripe o una neumonía típica, no recibe tratamiento. O sea, el paciente no se queja, simplemente tose y tose y no le afecta mucho, pero ya cuando aparecen los síntomas de diseminación es donde la situación se va a volver más tensa. ¿Ha quedado claro? Entonces, ¿dónde están mis dibujitos? Se lo hizo entonces. ¿No están mis dibujitos? Ven las levaduras que parece que siempre son juntitas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que generalmente vamos a ver en la muestra de esputo. ¿Sí? Ahora, ¿sería posible confundir paracoccidioidomicosis con blastomicosis? No. Sí, las dos tienen, sobre todo, una sintomatología a nivel pulmonar y pueden desarrollar lesiones en piel. La diferencia es que paracoccidioidomicosis es más frecuente en mucosas, es más frecuente que, en cambio, blastomices tiene que ser una situación de larga data para que recién comience a aparecer en piel. Pero las dos se llaman blastomicosis y de ahí el nombre, la semejanza que se presenta, porque ven, mi pacientito tiene heriditas en su piel. ¿Dónde está mi pacientito con? Este va a tener sobre todo los ganglios, pero por eso le pusieron el mismo nombre. Pensaban que era el mismo hito, pero no es. ¿Listo? Entonces, lo único que tengo que tener aquí es mis levaduras que generalmente están en parejas, ¿no es cierto? Y eso generalmente va a ser de la prueba de esputo. Y hemos dicho. Entonces, muy bien. ¿Cuántos honguitos dimórficos hemos aprendido para darle tratamiento con itraconazol? 5. ¿Están los 5? A ver, primero fue Sporotrix de Schenck. ¿Quién sigue? Histoplasma capsulatum. Luego, Paracoccidioides brasilensis. Coccidioides immitis. Immitis. Es doble L. Immitis. Y por último, blastomicosis. Blastomices dermatitidis. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles serían las enfermedades para dar itraconazol? Porque si se han dado cuenta, les hemos dado anfotericina. ¿Por qué les damos anfotericina? Porque están malitos y porque la anfotericina es endovenosa. Pero si es un pacientito en la versión donde todavía está haciendo sus cosas, está libre, es mejor dar itraconazol. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades? La primera, esporotricosis. Luego, histoplasmosis. Luego, coccidioidomicosis. Luego, blastomicosis sudamericana. Y por último, blastomicosis simplemente. La palabra paracoccidioidomicosis no es muy frecuente